Cuando guste nomás, Fernando. Ya, bueno, compañeros y compañeras, junto con saludarle a nombre de la Corporación Solidaria UTEUSACH, vamos a dar inicio a un nuevo conversatorio para continuar conociendo de candidatos y candidatas al proceso constituyente. En esta ocasión, nuestros dos invitados son profesores, por lo que representan de seguro la situación y cómo se desarrolla la educación y sus formas de acceso. Eso en particular. Bien, nuestro primer invitado es un compañero Pablo Gabriel Celes Ferres, es profesor de Ciencias Sociales y conductor del programa Baja Frecuencia en Talla Baja. Tiene 36 años, es militante del Partido Convergencia Progresista, es discapacitado, por lo cual es miembro de esta comisión en el partido. Es fundador de la plataforma social que promueve la discapacidad, La Voz Propia. Es candidato por el Distrito 10, representando justamente a Convergencia Social. Ahí tuve un problema. En el pacto Apruebo Dignidad. El Distrito 10 reúne a las comunas de Santiago, Ñuñoa, Providencia, Macul, San Joaquín y La Granja. Perdón, ahí ha puesto Convergencia Progresista y Convergencia Social. Cambiar los nombres, perdón, Pablo. Nuestro segundo invitado es Daniel Arturo Garrido Quintanilla. Es profesor magíster en Comunicación y Periodismo. Es CORE y presidente del Consejo Regional de Valparaíso. Es militante del Partido Comunista y en esa condición es dirigente nacional del PC. Es ex dirigente estudiantil de la Universidad de Playa Ancha y ex consejero regional por la provincia de Petorca. Es candidato a constituyente por el Distrito 6 en el Pacto Apruebo Dignidad. El Distrito 6 reúne a las comunas de Calle Larga, Rinconada, Los Andes, San Esteban, Limache, Olmué, Quilpué, Villa Alemana, Cabildo, La Ligua, Papudo, Petorca, Zapallar, Calera, Hijuelas, La Cruz, Nogales, Quillota, Catemu, Yayay, Panquehue, Putaendo, San Felipe, Santa María, Puchuncaví y Quintero. Harto que caminar, compañero, ¿eh? Harto que caminar. Ese distrito sí que es duro. Bueno, como siempre, a nuestros compañeros y compañeras que nos acompañan por nuestras redes, les recordamos que las preguntas se deben realizar por el chat y pueden ser para uno o para los dos invitados. Los tiempos que vamos a otorgar al inicio serán de hasta 10 minutos, si es que los quieren ocupar, cada uno, para que nos comenten sobre las razones para asumir esta candidatura y las expectativas que tienen de este proceso. Y posteriormente vamos a pasar las preguntas. Los micrófonos siempre van a permanecer silenciados para no tener interferencia en el desarrollo de las intervenciones. Bienvenido, Daniel. Bienvenido, Pablo. Comenzamos este conversatorio entregándole los minutos a nuestro compañero Pablo Celes. Hola, ¿cómo están? Primero, es un honor estar en este espacio, siempre conversando en torno al Chile que queremos. Por lo general siempre me toca una población diversa, pero me gusta que la UTE se exprese la identidad del Estado, que esté presente aquí y podamos conversar en torno a un sentido histórico de país que queremos y que trasciende generaciones, trasciende fronteras, trasciende geografía, y en el cual todos y todas tenemos que ser parte de este. Como bien dijo Fernando, bueno, yo soy profesor básico con mención en Ciencias Sociales, soy parte de Convergencia Social de la Comisión de Discapacidad, y el origen de mi candidatura, y parte del Colectivo Nacional de la Discapacidad. Y siendo el origen de mi candidatura una necesidad de que la discusión constitucional se pudiese expresar una óptica que por lo general en Chile nunca es considerada en el diseño de país, que son las personas con discapacidad. ¿Quiénes somos? Somos el 20% de la población. Somos el 50% más pobre. O sea, el 50% de las personas con discapacidad están en primero y segundo quintil, menores grados de escolaridad, y mayor grado de vulneración de sus derechos. Y por lo general, como ustedes creo que se están dando cuenta, con escasa participación en espacios políticos.
y en este momento en el que se iba a construir el nuevo Chile, era urgente que esta óptica y esta perspectiva se instalase. Y se instalase no desde una visión caritativa o desde la lástima, como lo han querido hacer, una visión homogénea que se entiende entre la discapacidad, perpetuado por lógica de las grandes organizaciones de la caridad, que más que mal han sido las únicas que se han hecho cargo del proceso de rehabilitación, sino que por medio de un proceso de reivindicación de nuestros derechos y de cumplir un lema que tenemos bien inserto que se llama nada de nosotros sin nosotros. En siguiendo esta línea, esta candidatura también se expresa, partió también un poco antes de esta candidatura, parte desde la necesidad de que las personas con discapacidad fuésemos actores protagonistas de esta situación, con la articulación para aprobar el 5% de las candidaturas con discapacidad. ¿Qué es eso? Ese 5% hace que las listas de partidos políticos al menos tuviesen que tener un 5% de candidatos con discapacidad en el proceso constituyente, lo que ha permitido que ahora existan al menos 63 candidatos en una misma condición que antiguamente no tenían, que antiguamente no estaban. Y esto ha permitido abrir una nueva esfera de discusión, una óptica de ver las cosas de manera diversa, y que esta discusión pueda centrarse desde el acceso universal, desde la diversidad y desde la inclusión. Algo que por lo general en el diseño de las políticas públicas no se considera. ¿Por qué es importante hablar de acceso universal? ¿Por qué es importante hablar de inclusión? ¿Por qué es importante hablar de diversidad? Porque hablar de esos temas es ampliar y pensar la construcción de una sociedad democrática en pos de toda la población. Porque según mi punto de vista, y el que compartimos el colectivo que me apoya, es que no se puede hablar de democracia, no se puede hablar de derechos humanos, si esto no considera a toda la población. Y como verán, hablar de esta situación, la discapacidad es un elemento político, es una categoría política esencial, producto de que cuerpos con características distintas a la normalidad han sido excluidas de cualquier proceso de participación. Y para eliminar esas barreras que provoca la discapacidad, la política tiene un juego y tiene un rol clave, que es la construcción y el diseño de la nueva sociedad. Y por cierto, esto permite reivindicar acciones de derecho. ¿Cómo se traduce esto en un programa? Porque esto es como lo que contaba más o menos quién soy yo, cuál es mi prioridad, cuál ha sido mi perfil, mi óptica. En un programa, para mí, son 3 elementos esenciales que los que se tienen que poner. El primero, pensar que la discusión constituyente o la nueva constitución tiene que reconocer la diversidad de personas que viven en este país. Por eso, para mí, la centralidad es reconocimiento constitucional a las personas con discapacidad, reconocimiento constitucional a los derechos de la infancia, reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, reconocimiento constitucional a diversidad de personas que conviven, para que el diseño de nuestra nueva constitución pueda reconfigurar o pueda pensar los derechos y generar las medidas afirmativas necesarias para que las personas que viven en el país puedan tener una vida digna. Esto se traduce a modo concreto. En el espacio de participación política, las personas con discapacidad es exigible, si le ponemos reconocimiento constitucional, nosotros podemos garantizar acceso universal a esos espacios. Que las personas, por ejemplo, con las personas sordas, puedan acceder a los espacios de participación política y tengan su intérprete de escena. Algo que ahora no es algo normal. Solo tengo entendido que solo existe un solo partido a nivel nacional que tiene dentro de su carga horaria a una persona de intérprete de escena, que es Convergencia Social. Segundo elemento, como la discusión constitucional, la parte doctrinaria, que es la parte de los derechos, es importante que esa discusión se haga desde 3 principios fundamentales: desde el acceso universal, la inclusión y la diversidad.
¿Por qué los pongo en esos elementos? Porque no podemos hablar, por ejemplo, de educación, cuando me haga la bajada en particular, si no consideramos las características de las personas que van a estar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque no puedo pensar en un sistema educacional que es excluyente y que reproduce las asimetrías de este país. Por eso hablamos de accesibilidad universal y de generar las condiciones y las herramientas para que se pueda hacer educación digna. También tiene que ser inclusiva, donde todos podamos estar y podamos convivir en un mismo espacio. Que efectivamente la educación sea el espacio de encuentro social y de una creación de cultura común entre todos. Y no pase lo que sucede hoy día, que en vez del sistema escolar sea un lugar de inclusión, del famoso sueño republicano, de que independiente de dónde venía, nos íbamos a encontrar en las aulas y en los patios, sino se ha transformado en un espacio de exclusión, donde creo yo que una de las preguntas más comunes en Chile, que es súper fascista y súper clasista, que es ¿en qué colegio llega? La pregunta de qué colegio eres. Porque con esa pregunta uno puede identificar sus gustos, dónde vive, cómo se va a relacionar, cuáles son sus intereses, incluso cuál es su futuro profesional. Porque es el nivel de segmentación que tiene Chile. Y eso es urgente para la salud de esta república y este país, cambiarlo. Efectivamente, esto se traduce también en el derecho a la salud, en el derecho a la educación, en el derecho a la vivienda, en el derecho de tener un ambiente libre de contaminación, y además incorporar otros derechos que van a ser interesantes ponerlos: el derecho al juego, el derecho a la recreación, que son elementos importantes que en Chile lo hemos tenido y que han ido castrando nuestra salud mental. Pero también reconocer el derecho al cuidado, el cual el 97% de las labores de cuidado se han efectuado de mujeres, que han tenido que dejar su carrera, que han tenido que dejar su trabajo, y han tenido que desenvolverse en torno a los cuidados de la persona, el trabajo doméstico. Y son el principal aporte económico de este país, más del 30% del PIB. Y no reciben pensiones, no reciben seguro social, no reciben ningún clásico de remuneración. Pero además, no solo se basta el cuidado, sino también basta de la asistencia, ponerle cuidado y asistencia. ¿Y por qué me gusta ponerle asistencia? Porque ponerle asistencia le pone protagonismo a la persona que es asistida. A modo de ejemplo, todas las personas, pongo o colación, una persona que tenga discapacidad y necesite un grado de dependencia severa y tenga 15 años o 20 años, dependiendo de la edad, perfectamente puede decidir que la persona que la cuida o que le limpia el poto no sea su mamá, sino sea una persona externa. ¿Y qué pasa en Chile? Esa opinión no es considerada. No es considerada que la persona pueda decir quién quiere que la asista o no, y en qué cosas le quiere que asista. Y arregló seguido la urgencia de eliminar la figura de la interdicción. ¿Por qué lo digo? Porque la figura de la interdicción es un elemento castrador que vive Chile, donde las personas con discapacidad mental y discapacidad cognitiva pierden la capacidad de poder decidir sobre la vida que quieren. Y son en términos borrados de términos jurídicos, donde su opinión no es válida. Y pensar desde otra óptica, de pensar de qué herramientas necesita la persona para que su opinión sea considerada, y no borrar su opinión. Queda un minuto. Y finalmente, el otro elemento que para mí es importante es fortalecer la democracia. No sirve de nada que en Chile, no sirve de nada tener todas estas garantías que les mencioné anteriormente, si la democracia en Chile no se hace una carne, se juega en democracia radical, entregándole poder a la ciudadanía, que vamos a tener mecanismos con iniciativas populares de ley, por supuesto participativos, mecanismos de educación comunitaria, donde sean espacios que nos encontremos. Esos elementos son fundamentales y necesarios para poder pensar en un Chile distinto, en un Chile con mayor democracia, en un Chile que supere el hiperpresidencialismo, y un Chile donde haya donde por fin todas las personas podamos ser espacios, lugares promotores del aprendizaje, promotores de la enseñanza, y tener todos los espacios como lugar de promoción de una nueva comunidad. Eso son más o menos las primeras balas que uno trae. Muy bien, Pablo. Está embalado, ¿eh? Está embalado, Pablo. ¿Ah?
Hola, Erika. Compañero Daniel, es su turno. Así que tiene los 10 minutos para exponer sus motivos, sus participaciones. Se me olvidó decir que usted también está en la defensa del agua. Así que, Sí, bueno, agradecer por supuesto la invitación, saludar a cada uno y cada una de ustedes, agradecer la presentación de Fernando, saludar a Erika, que nos conocimos hace mucho tiempo, y por supuesto a Pablo, que nos toca compartir esta conversación, digamos acá, centrada en el tema de educación. Pero como hay que empezar por algo, bueno, yo, claro, soy candidato a constituyente por el Distrito 6, que corresponde a la quinta región cordillera. Son, como tú ya las leías, son 26 comunas. Estos distritajes que nadie entiende cómo se hacen, porque al final se termina concentrando la votación en 2 comunas, casi el 50% de la votación. Entonces tú entenderás los intereses de muchos candidatos o candidatas por algunas comunas que son más pequeñas, que tienen características rurales y que efectivamente quedan desvalidas, ¿no? Es una pasadita que harán algunos. No es el caso nuestro, por supuesto, que hemos venido trabajando desde antes en este distrito. La característica de este distrito, como tú bien mencionabas, un tema que es el más latente, que es el que permanentemente sale en cualquier conversación y en cualquier espacio, es el del tema del agua, ¿sí? O la escasez del recurso hídrico. Esta zona ha sido particularmente, no es la única en el país, pero ha sido particularmente afectada por la escasez de agua, y que se grafica principalmente en una muy deficiente política pública en torno al tema del agua. En la usurpación del agua, efectivamente hay usurpación, se roba agua, para decirlo en un lenguaje más coloquial. Y efectivamente en todo el proceso que ha habido de privatización del agua. El tema de política, o a partir del último, el tema de la privatización efectivamente del agua se ha hecho latente y patente principalmente a través de, en el caso de nuestra región, a través de una empresa que se llama ESVAL, que tiene el monopolio, digamos, del agua, y por ende, y a eso se suma que tenemos una gran cantidad, sobre 300.000 personas que en la región reciben agua a través de camiones aljibe, que no necesariamente tienen la supervisión sanitaria y que no necesariamente responden a las condiciones básicas que debiera tener, digamos, el traslado del agua. Hace poco, y esto para vincularlo al tema de políticas públicas, se valoraba y se saludaba que en los tribunales se había instalado o se había logrado ganar que tenían que ser 100 litros de agua por persona. Fuera de que efectivamente qué bueno que se resolvió eso, llega a ser un poquito vergonzoso que sean los tribunales y no sea parte de una política pública, algo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, señala como básico que una persona debería tener 100 litros de agua diaria. Entonces se dan todas esas realidades, a eso se suma que efectivamente hemos tenido personas, Pérez Lloma ha sido sancionado por eso, dueños de grandes agrícolas, que se han sido sancionados por sacar más agua, por usurpación de agua y efectivamente abusar de ella, mientras hay una gran cantidad de comunidades que dependen de... ¿te quedaste pegado, Daniel? O sea, no estamos hablando que tienen poca agua, que no tienen agua. Entonces, el tema del agua es muy complejo porque no solo tiene que ver con un derecho vital, que ya debiera ser suficiente para decirlo, o sea, si es un derecho vital, yo no sé a quién le cae en la cabeza otra más explicación que esa, o sea, pero lamentablemente parece que las explicaciones tienen que ser más largas
Y entonces el tema del derecho al agua lo hemos venido planteando como lista Pro Dignidad, lo hemos dicho, digamos, de que el agua debe consagrarse como un derecho humano y para la naturaleza fundamental, ¿sí? Hoy día no es suficiente que el agua sea un bien nacional de uso público, porque el Código Agua lo plantea, pero efectivamente no se respeta. No está contenido en la Constitución. Y bueno, y qué decir, ya decíamos la privatización, hay grandes inversiones a veces públicas de alcantarillado o de cualquier otra inversión por parte de los gobiernos, por el gobierno regional, por parte del Ministerio de Obras Públicas, que es lo que a veces hace el Estado en política pública. Construye, no sé, 1.000 millones, gasta 2.000 millones en un alcantarillado, pero resulta que el alcantarillado lo construye el Estado y después la empresa conecta las casas a ese alcantarillado y la cuenta llega a esas casas de la empresa y nosotros le pagamos a esa empresa, siendo que no puso ni siquiera un arbolito en el camino, digamos, que pudiese ser una inversión. Es decir, las grandes empresas transnacionales del agua no desarrollan inversión estratégica en nuestro país, ¿sí? Hay un micrófono encendido. Fernando, parece que es el tuyo. Fernando Solá. No, a ver, Hay una bulla en el ambiente, ¿no? Entonces, perdón, que te escuche tu conversación, Fernando, de fondo. Bueno, y bueno, a eso le sumamos todos los problemas que ya varios de o las dificultades o la injusticia, digamos, que muy bien señalaba Pablo, y el hecho de vivir en región, que no es que no se exprese en la región metropolitana, pero se siente más, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con los fenómenos de falta de centralización. Nuestro país es un país excesivamente centralizado y que claramente no hay transferencia de decisiones ni a las regiones, ni a las provincias, ni a las comunas. Tenemos como característica administraciones comunales y no gobiernos comunales que sean capaces de decidir cosas más allá de la basura. Tenemos que tampoco, y lo hemos planteado, nosotros hemos dicho, tiene que haber transferencia política de decisión efectivamente a las regiones, a las provincias, que hoy día nadie entiende para qué sirve una provincia. Una gobernación de una provincia, uno se pregunta cuál es la función que cumple, digamos. Pero debiera haber transferencia y transferencia también a los gobiernos comunales, pero esa transferencia tiene que ser con participación. No puede ser o no puede estar limitada solamente a esta idea de que se traslada el poder solo a los representados o a quienes fueron electos y no al conjunto de la comunidad. Y ahí Pablo ya mencionaba algunas cosas que son bastante transversales o que la hemos planteado como lista: la iniciativa popular de ley o proyecto ciudadano de ley. Hemos planteado, bueno, plebiscitos locales, comunales, provinciales, regionales, consulta ciudadana, bueno, etcétera, distintos mecanismos que aseguren eso. Hemos planteado la necesidad de que tiene que haber recursos. Ustedes entenderán que la descentralización sin recursos no existe, ¿sí? O sea, es una buena declaración, pero no, y puede quedar muy bonita, pero si no hay recursos, no hay descentralización. Y ahí a lo menos hay dos situaciones que largamente se han discutido, hay más, pero para no alargarme tanto, una es efectivamente que las empresas que desarrollan actividad productiva en la comuna y en la región dejen recursos ahí a través de impuestos o de otro tipo de tributación, y la segunda que efectivamente el Estado central destine mayor recursos a las comunas y a los gobiernos regionales. Hoy día sabemos que los gobiernos regionales en promedio no sobrepasan el 10%, nuestra región no sobrepasa ni siquiera el 8%, digamos, de los recursos que se deciden en la región, que llegan a través del FNDR, o del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, sí, la plata del gobierno central que llega a la región, y en el caso de las comunas no sobrepasa el 12%, digamos. Entonces, efectivamente, es un país excesivamente centralizado, tanto que nosotros tenemos zonas que le llaman zonas de sacrificio, digamos. O sea, es decir, tenemos zonas que le decimos, ustedes se mueren por el resto del país, porque eso es lo que les pasa a esas personas, digamos. O esa muerte lenta, digamos, por enfermedades que provocan cáncer, o efectivamente alguna situación particular, como son, por mencionar dos, la comuna de Quintero y Puchuncaví. Eso no puede seguir existiendo en nuestro país, que efectivamente denominemos zonas de sacrificio y nos parezca como una normalidad en pro del resto, digamos, del país.
Y lo último, efectivamente, que era incorporar la descentralización, entre otros elementos. La descentralización tiene que ver con un problema de poder, de decisión. Si nosotros no incorporamos el discurso que nos hemos ido sumando, que se ha sumado a la lista Pro de Dignidad de las mujeres, del movimiento feminista, en torno, por ejemplo, al tema de la paridad, entre otros temas, no hay descentralización real tampoco. La descentralización hoy día no está vista solo como trasladar temas políticos, sino está vista también como una descentralización social para que sea completa. Entonces, desde esa perspectiva o enunciando algunos temas, lo que hemos planteado efectivamente es que necesitamos un Estado democrático y social de derecho. Hoy día los derechos no están garantizados en la Constitución. Después lo vamos a ver en educación, no está garantizado el derecho pleno a la educación. No está garantizado el derecho a la salud universal. Hoy día andamos haciendo cadenas a través de nuestras redes sociales o bingo para resolver operaciones de niños, niñas o de personas que la necesitan porque el Estado nos hace responsable de eso, o comprar determinados medicamentos. Entonces, no existe el derecho a la salud universal. No existe el derecho a la comunicación, por ejemplo. No está legitimado. No existe el derecho al deporte en nuestra Constitución. Lo único que dice del deporte es, por ejemplo, los municipios se harán cargo, responsables o velarán por la cultura, el deporte y la recreación. Es el gran aporte de nuestra Constitución, digamos. No existe el derecho a la cultura. Entonces, tenemos temas que son vitales, por decirlo así, el derecho a la salud, el derecho al agua, por mencionar algunos, el derecho a un medio ambiente sano. Algunos hemos planteado la necesidad de entregarle derechos a la naturaleza. Creemos que tiene que haber mayor audacia en abordar los temas medioambientales con una legislación efectivamente y organismos que permitan una mayor participación en las decisiones. Todos entendemos que cuando se va a construir una termoeléctrica le preguntan a la comunidad, porque tienes que preguntar, toda la comunidad dice que no se construya, toda una provincia dice que no se construya la termoeléctrica y después se termina aprobando igual, digamos, por parte de una comisión. Entonces, uno no entiende ese tipo de situaciones. Entonces, efectivamente necesitamos entonces un Estado distinto que sea capaz de legitimar efectivamente derecho, el derecho a la vivienda tampoco está en la Constitución, que pueda legitimar los distintos derechos que necesitamos en nuestra Constitución. Eso. Gracias, Daniel. Bueno, disculpen, pero por ahí estaban hablando por teléfono, así que no me di cuenta que se está transmitiendo para acá. A ver, tenemos algunas preguntas ya. Del compañero Emilio Daroche para Pablo. Pablo, dice el compañero Emilio, el tema de la discapacidad es algo aún que es tomado en forma romántica. ¿Qué crees que hay que hacer para que realmente sea un componente serio en la nueva Constitución? Tienes unos 3 minutos para redondear la pregunta, aquí vamos alternando. O sea, un elemento que, bueno, cuando uno, como bien dice Emilio, cuando uno habla de discapacidad, al tiro uno escucha como un pianito, como tin, 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 como una música emotiva, como eso medio teletonístico, como que, como familia feliz, aparece la discapacidad como una tragedia, y después aparece la organización que rehabilita, que repara esto. Lo que hay que hacer como para superar ese elemento tiene dos componentes para mí principales, que lo voy a poner fin al Estado subsidiario y promoción de una sociedad de profundización de la democracia. Fin al Estado subsidiario, tenemos que promover un Estado garante de derechos, como me gusta dominarlo, un Estado cuidador, un Estado que efectivamente genera las condiciones para una vida digna. Y lo otro, la otra método de solución, es profundizar y abrir las puertas de la democracia para que las personas con discapacidad efectivamente seamos parte de la toma de decisiones y soluciones. Porque lo que nosotros no queremos es una acción caritativa donde venga un otro a decirte qué es lo que tienes que hacer y cuáles son tus acciones. Lo que queremos nosotros es ser parte de esa toma de decisiones y soluciones. Y lo quiero plantear no solamente por un tema como de mala intención o no, si es porque efectivamente cuando uno muestra una óptica distinta a ver las cosas, se muestran otras alternativas. Lo voy a presentar de la siguiente manera, y como un ejemplo muy burdo. No puedes pensar
por ejemplo, la construcción por ejemplo, adecuaciones arquitectónicas, por ejemplo, en colegios, pensando en el estándar, cuando la comunidad que vive en Punta Arenas, las necesidades que tiene son distintas a las que vive la persona en Arica. Porque los climas, la temperatura, etcétera, etcétera. Y si no incorporas la visión de esa comunidad escolar, no te puede llegar perfectamente a Punta Arenas, perfectamente le puede llegar una plancha de zinc, y a Arica le puede llegar ¿cómo se llama esto? Es como una estufa gigante a leña que a ninguno de los dos le sirve. Porque no le sirvió, porque no incorporaron la visión de las comunidades. Y lo que hay que hacer en ese sentido, por eso es importante poner a las personas con discapacidad en el centro, o también ser una de las mesas, uno de los llamados a la mesa de discusión para que esa perspectiva se tome en cuenta. Porque cuando uno diseña un paradero, no solo tienes que pensar en que llegue el bus, sino que la persona puede acceder al bus, como ejemplo. Y eso es importante, y creo que considerando esos elementos te permite superar el romanticismo que se tiene en torno a la discapacidad y al asistencialismo. Ahí, eso es todo lo que puedo aportar. ¿Eso? Ya. Del compañero Luis Fuentes. A ver. El compañero Luis Fuentes dice: Daniel, ¿tú crees que en la nueva Constitución debe estar contemplado y ser vinculante una coordinación regional para trabajar en el cambio? En el cambio climático. Una coordinación regional y municipal, ¿cierto? Ahí dice. Sí, regional y municipal para trabajar en el cambio climático. Sí, es que la verdad es que yo creo que, a ver, algunas precisiones, digamos. Lo primero, el cambio climático existe, no es una fantasía. Sin embargo, quien ha tenido, por ejemplo, la oportunidad de ir a la comuna de Petorca, verá que ahí la expresión del cambio climático es impresionante, porque hay una parte de unas hectáreas que están muy verdes, y casi como que usted cortara, como corta con un cuchillo una torta, así para los días de cumpleaños, al otro lado está absolutamente seco, digamos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí el cambio climático? Digamos? Esto está verde, llegará más sol, o sea, menos sol acá. No, lo que hay ahí es efectivamente una lógica de usurpación de agua y que no se hace responsable el Estado. Yo creo que primero hay que aclarar eso. Efectivamente hay que desarrollar, tener en cuenta políticas públicas en torno a todo lo que tiene que ver con el cambio climático, pero el problema del cambio climático no es la única explicación de lo que tiene que ver con la escasez del recurso hídrico en nuestro país, digamos, en general. Lo segundo es que efectivamente sí, pues tiene que haber una integración entre lo comunal y lo regional, incluso desde las lógicas del ordenamiento territorial. Hay un elemento, o hay dos elementos básicos que uno podría vincularlo al tema del desarrollo del ordenamiento territorial y desde una perspectiva también de la descentralización. Lo primero es que para generar descentralización hay que generar nuevas centralidades, no centralismos, nuevas centralidades. Es una premisa porque efectivamente se nos permite generar, digamos, otro espacio y que no esté todo concentrado en un mismo lugar, por decirlo así, bien básicamente. Y lo segundo tiene que ver con que efectivamente un elemento clave en el desarrollo del ordenamiento territorial tiene que ver con el tema del agua. Efectivamente, yo ordeno el desarrollo social, se da el desarrollo por lo mismo cultural, pero el desarrollo, por ejemplo, de habitabilidad a partir del tema del agua.
Y hoy día ese desarrollo no está contemplado. Hoy día en ciudades urbanas, ya no solo rurales, ya no solo en tomas de terreno, ya no solo en lugares que no tienen directamente agua. Estoy hablando en territorio, aquí no sé, en la comuna Artificio, en la comuna de Calera, por ejemplo, una zona urbana, los edificios, hay ciertas horas en el día que no tienen agua o que no les sale agua. Y efectivamente, con el crecimiento inmobiliario, empieza a bajar el tema del tema del recurso hídrico. Entonces, efectivamente, nosotros necesitamos mirar la comuna, pero mirar la comuna también con una perspectiva de región, vinculada a aspectos que tienen que ver efectivamente con el cambio climático, pero que también tiene que ver con el desarrollo más, llamémoslo así, más armónico o más justo efectivamente en que se debe implementar el territorio. Mientras existan o predominen los intereses del mercado, efectivamente el bien social queda pospuesto. Yo creo que ese es el problema principal. Eso es. Mira, Daniel, realmente, digamos, hay una pregunta, se me corre de repente, que hace el compañero Luis Fuente. Emilio, la pregunta la puedes leer, por favor. No, la que tengo aquí. Según la Dirección General de Agua, el 2016 el uso del agua en Chile era agricultura 82%, gran minería 3%, industrial 8% y bebestible y sanidad 7%. ¿Cómo revertimos esa arbitrariedad en la nueva Constitución? Ya, me perdí un rato, parece que no se dieron cuenta. Yo también me perdí un rato, Sí, pero te la leo de nuevo. Parece que estáis pegado, Daniel, de nuevo. Daniel, Ahora sí, ahora ¿no? te la ¿Sí? leo de nuevo. No, la tengo acá. Sí, todavía no la pierdo. Yo vivo también en una zona rural, entonces el tema del Sí, no. internet deja de ser un derecho y pasa a ser algo de buena suerte, digamos, a pesar que se paga. Entonces, a ver, dice, sí, el tema del agua efectivamente es un problema político. Eh, Algo de lo que menciona la pregunta en nuestro distrito, en la provincia de Petorca particularmente, los derechos de agua para algunas personas están sobreasignados, o sea, en general en la provincia, si uno saca el cálculo, 5 veces más. O sea, 5 veces más de las posibilidades de agua están asignados los derechos, digamos. Entonces, efectivamente, eso crea condiciones paupérrimas para una gran cantidad de la población. Lo que nosotros hemos planteado es que el agua debe legitimarse como un derecho fundamental y por ende, si está como un derecho fundamental, tiene que plantearse prioridades. Una prioridad, por ejemplo, el consumo humano, ¿sí? Eh, la segunda prioridad tiene que ver efectivamente con el desarrollo, por ejemplo, de la pequeña y mediana agricultura o la agricultura familiar campesina, que es la que nos nutre de las frutas y verduras, por ejemplo, que llegan a nuestras casas. Eso es lo que comemos nosotros cuando nos traemos productos del mercado internacional, ¿se entiende? Y un tercer elemento, a lo menos, que debe preservarse y cuidarse los caudales ecológicos, porque es lo que permite mantener también el ecosistema y por ende nosotros pertenecemos a ese ciclo de la naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente lo que tiene que hacerse es asegurarse como derecho, desarrollarse y por ende, si se asegura como derecho, deben tomarse decisiones. Ahí me han preguntado, bueno, ¿y qué pasa? ¿Es necesario a veces expropiar agua para poder resolver? Bueno, veamos, pues, ¿qué está primero? ¿La propiedad privada o el bien común? El agua. El agua es, primero,
¿qué es lo que es? ¿Es un elemento de propiedad individual y privada o es un elemento de bien común? ¿Qué es el agua hoy día? ¿Es un elemento vital? Uno tiende a pensar que es del bien común, o por lo menos acá la mayoría de las personas de nuestro distrito lo piensa así, digamos. Por ende, efectivamente, tiene que cuidarse, resguardarse y salvaguardarse, efectivamente, que llegue a todas las comunidades y territorios. Para eso también tiene que haber inversión pública. El Estado no desarrolla gran inversión. Se dan particularidades. En la segunda región, la gente toma agua desalada, o una parte de la población, y las mineras ocupan agua dulce, o directamente extraída, digamos, de la tierra. Entonces, esas son las dificultades, digamos, que nosotros se generan. La provincia de Petorca no tiene deshielo, entonces para resolver el tema del agua tiene que generarse otro tipo de inversión que efectivamente permita. Además no llueve, entonces los embalses, ustedes entenderán, no se van a llenar mucho, digamos. Entonces, ahí efectivamente hay que diseñar políticas públicas que den respuesta y que tengan sentido efectivamente también con las particularidades de cada territorio. No sé si respondo la pregunta. No, está bien, está bien. Pregunta el compañero. Ya. Te leo la pregunta, Fernando. Ya, dila. Justo cuando voy a leer la pregunta, entra. Ya. Para Pablo, dice, ¿hay alguna diferencia entre la educación para discapacitados y no discapacitados? ¿Está preparada la educación chilena para enfrentar esta diferencia? ¿Cómo resolvemos este problema? Ya, gracias Emilio por leer y hacer la pregunta. Te agradezco mucho. Solo una pequeña, como, no sé si corrección, pero está bien dicho, pero hablar de discapacitados y discapacitadas no es tan correcto. Es mejor hablar de personas con discapacidad. Y lo pongo siempre he querido dar este ejemplo, pero nunca lo doy en público por vergüenza. Por aquí tengo el espacio de confianza. Es cuando una persona no es tonta, hace tonteras. Entonces cuando hablamos como de la persona con discapacidad es que apelamos a una característica de la persona, no es la centralidad. Por eso no sé. Bueno, cierro paréntesis. Y efectivamente, yendo al núcleo de la pregunta, sí, efectivamente, qué bueno que me da esta pregunta porque me permite profundizar. Existe una gran diferencia en la educación para personas con discapacidad o sin discapacidad. Si uno ve los niveles de escolaridad, las personas con discapacidad tienen alrededor de un 8,6 años promedio, que ni siquiera les permite pensar en finalizar el ciclo básico. Solo 1,2 solo el 50% termina el ciclo básico y solo un 10% llega a la educación superior. Y de ese 10%, un bajo porcentaje logra completarlo. En este sentido, muestra que las barreras de acceso y las barreras y las condicionantes que se generan en las diversas instituciones para que permiten un curso de trayecto educativo de la persona de manera exitosa es súper difícil. Y existen esas barreras que están pensando, que están presentes. Otro tema es por ejemplo, en relación a la educación diferencial, que es la educación de escuelas especiales, que están dirigidas para niños y niñas y adolescentes, e incluso adultos, con algún grado de discapacidad cognitiva e intelectual. Que son en la escuela que por lo general tienen hasta 26 años en la escolaridad y tienen bajos grados de graduación y especialización, entonces se han transformado en muchos espacios como guarderías. Entonces, cuando la persona egresa de esos 26 años, que está cuidado de ese lugar, queda a la suerte del abandono del mundo. Tiene que volver a la casa y
y los espacios de transición de la vida adulta que se debiesen hacer en esa escuela para que en un mundo se pudiesen generar promociones, establecer espacios de inclusión laboral, es súper difícil de hacerlo porque estas escuelas no lograron generar y promover ciertos tipos de habilidades. ¿Cuál es la solución? Primero, hay que intentar llegar en algún momento al mandato que nos dio la convención y que le dice siempre a Chile, que es reducir, ojalá en un momento a cero, a su mínima expresión, a ciertos casos particulares, las escuelas especiales, y que ojalá podamos promover una educación inclusiva. En las condiciones actuales, hacer eso es un disparo en el pie, porque el sistema educacional actual no está preparado para generar los mecanismos. Ya tenemos ya tenemos la problemática que los niños y niñas actuales con necesidades educativas especiales no pueden, por lo general, tener un curso exitoso en su desarrollo escolar porque no están los profesionales, ni tampoco se ha hecho la adecuación curricular que permita que la sala, la realidad escolar, sea un espacio de articulación donde el docente, la docente, pueda ser un coordinador de acciones y pueda tener en su apoyo un fonoaudiólogo, un terapeuta ocupacional o un psicólogo, una educadora diferencial que permita crear dinámicas de educación de aprendizaje en la escuela. Y eso actualmente no está. Entonces, uno desglosa que tiene que hacerse un proceso de capacitación y de promoción de ciertas asignaturas profesionales que ingresen al sistema escolar, que están, pero en mínima expresión. 2, modificar el currículum, dejar de tener un currículum tan centrado en el contenido y más empezar a hablar del decreto 65, que es el desarrollo de las habilidades, y promover en la escuela un espacio de encuentro, y entre nos eliminar el Simpson, eliminar la PSU, porque no logran medir eso. Por supuesto, cambiar el sistema de financiamiento que tenemos actualmente y poner educación basal. Y además, fomentar y promover una adecuación de las escuelas diferenciales para que vayan desprendiéndose y puedan bajar su matrícula y se puedan generar quizás cargos de niños y niñas de educación hospitalaria, por ejemplo, niños y niñas que tienen realmente condiciones, grados de discapacidad bastante importantes en discapacidad cognitiva, intelectual, entonces que necesiten esos mecanismos. Eso creo que podrían ser pasos que podríamos llevar, y obviamente que esto tiene un proceso de 10 años más, o sea, como que tiene que ser pensado en un horizonte común para ir pensando para allá. Gracias, Pablo. Una pregunta de nuestra compañera Erika Martínez, a quien la saludamos una vez más. Supongo que es para los dos la pregunta. Dice, hoy necesitamos construir nuevas generaciones y los vectores de cambio son las niñas y niños. ¿Cómo hoy hacemos que ellos tengan vinculación con el proceso constituyente? Partimos con el compañero Daniel. Daniel. Sí, yo creo que efectivamente, y todos tenemos culturalmente, y por una parte que también tiene que ver con el proceso de la vida, y que efectivamente los jóvenes y los niños son el futuro del país, digamos. Yo partiría señalando necesariamente que debemos asegurar derechos hoy día, porque el futuro no es un problema de una mirada de lo que viene después, sino tiene que ver con el ahora, digamos. Dicho de otra manera, los niños y niñas no sociabilizan solo entre niños y niñas, sociabilizan con sus familias, con su entorno, y por ende a muchos de ellos lo cuida el abuelito o la abuelita, particularmente la mayoría de las veces, y por ende que esa abuela tenga derechos, tenga condiciones,
que a lo mejor no le corresponde esa carga, pero lo asume con bastante cariño. Estoy hablando de la carga social o la responsabilidad, que tenga determinados derechos, efectivamente también asegura el desarrollo de ese niño o niña. Lo que quiero decir en el fondo es que hay que tener ojo, efectivamente, concentrar las cosas en miradas que tienen que ver con ciertas particularidades o con ciertas situaciones etarias que necesariamente a nosotros nos vinculan. No somos seres ajenos a las relaciones sociales, y menos nuestros niños o niñas. Dicho eso, y entiendo a dónde va la pregunta, Erika, efectivamente lo que nosotros tenemos que legitimar en la Constitución es que los niños y niñas sean sujetos de derecho, no solo sujetos o sujetas de protección, sino de derecho, y que en esa lógica de sujetos y sujetas de derecho, efectivamente se les respete su desarrollo o su autonomía progresiva. Los niños y niñas a los 3 años no es lo mismo que a los 6, a los 9, no sé, a los 12, a los 15, niños, niñas y adolescentes, ¿se entiende? Entonces tiene que haber un respeto al tema del desarrollo de su autonomía progresiva, pero que también eso va vinculado al proceso educacional, va vinculado al proceso de salud pública, va vinculado al proceso del desarrollo de la cultura, va vinculado al proceso del desarrollo del deporte, la actividad física y la recreación, o sea, va vinculado a todo un ámbito. Eso es asegurar derechos, no tiene que ver solo con que, bueno, y el derecho a la alimentación, bueno, etcétera, etcétera. Y hoy día podríamos decir que a propósito de los procesos educativos, y que hemos sido los profesores y profesoras, los apoderados, papá, mamá, etcétera, la familia en la casa, y los propios estudiantes, lo que hemos parado esta nueva educación remota que no existía en Chile. Yo no conocía educación remota, yo soy profesor de un liceo público, digamos. No había educación remota ni en básica ni en media. Y esto no lo paró el Ministerio de Educación, lo paró esta otra parte, digamos, que debe cumplir parte del proceso educativo. Entonces, yo creo que efectivamente ahí también hay un aspecto que se debe considerar. Y hoy día los niños y niñas que no tienen acceso a Internet o que no tienen un buen acceso a Internet, efectivamente se le está privando de su derecho a la educación, po. Y a su desarrollo, o a su vínculo, o a su sociabilidad, por último. Porque todos entendemos que es bastante complejo hacer educación online para niños tan pequeños. Entonces, yo creo que efectivamente eso, hay que asegurar que en la Constitución queden como sujetos y sujetas de derecho primeramente. Gracias. Pablo, tienes... Gracias, Erika, por la pregunta. Bueno, un par de elementos que me gustaría acotar, estando gran parte de acuerdo con lo que señala el Daniel. Primero, siempre parto con esta máxima diciendo que el proceso constituyente tiene una gran deuda, que es con sus niños y niñas, que fueron gran parte de los promotores del proceso de estallido social, que a su vez estuvieron en el 2011, que a su vez estuvieron en el 2006, y siempre históricamente la política chilena le ha cerrado las puertas a los niños y niñas. Y son los adultos los que toman las decisiones de las demandas que ellos hacen. Por lo tanto, creo que la primera acción que tenemos que hacer, más que aparte de las adecuaciones constitucionales, es que en el reglamento, en el reglamento constituyente, cuando los convencionales nos sentemos a pensar cómo se va a diseñar esto, tenemos que prefigurar o pensar mecanismos participativos para que los niños y niñas sean parte de la discusión constitucional. Generarlo en los estacionamientos escolares, generarlo las adecuaciones necesarias con los manuales, con los planteamientos, las preguntas, para que su voz sea considerada dentro del lugar. Porque si uno lo entiende en términos muy sustanciales, los niños y niñas son los que
es el fruto, ¿no?, de alguna manera, de las soluciones y contradicciones que tiene una sociedad. Y por lo tanto, al ser fruto de las soluciones y las contradicciones, son también sujetos que ven y evalúan en el presente las relaciones que se están dando. Y también, me encanta esto, que a la vez por esencia casi, aunque me carga la palabra esencia, pero uno de sus roles es también ser desafiantes del mundo adulto. Porque cuando el mundo adulto llega a unas respuestas, ellos le ponen otro enfoque, tiran el tejo para el pasado. Ejemplo concreto, en los años 20 fue la revolución cuando alguien, el traje de baño era de rodilla hacia hombro. Después baja, y cada generación va como reduciendo los tamaños, como del ropaje, como cambian los modelos. Ahora, antes de los años 80, ver una pareja homosexual era el acabose. Y uno podía. Y ahora es algo natural. Y porque la niñez se va reproduciendo en ese momento. Y creo que a veces le da una puerta al proceso constituyente. Dos, creo yo que la nueva constitución tiene que estar pensado desde un enfoque súper importante, que es el interés superior del niño y la niña. Que ese debería ser como una de las centralidades que nos tenemos que pensar. Por supuesto, garantizar los derechos de la niña. Y además, potenciar y promover el concepto de autonomía progresiva. ¿Qué quiere decir? Que los niños y niñas, de acuerdo a cómo van creciendo, pueden tener más autonomía en la toma de decisiones. Y algo que se contradice con un principio que bien choca con los espacios conservadores, como el deber preferente de los padres de educar a sus hijos, que en el fondo trasciende atrás un siguiente switch que hay que combatir: ver a la niñez como un objeto de o los objetos de los adultos, y no considerarlos como personas. Y esa va a ser la gran pugna que vamos a tener en el debate constitucional de cómo visualizamos los niños y niñas. Y esa gran pugna se ha visto en el debate en la legislación, con la ley de garantía, con el nuevo servicio social de Senado, cuando tuvimos que hablar sobre la educación sexual, en la ley de educación sexual integral, que fue esa gran punta de la autonomía versus la concepción de propiedad. Y esa discusión la tenemos que poner en la nueva redacción. Y ojalá que se concrete con espacio de participación efectiva de los niños y niñas y adolescentes en la redacción de la nueva constitución, con un reconocimiento constitucional basado desde el interés superior del niño y la niña y la autonomía progresiva, y después hacer todo un desglose alineado a la convención para que garanticemos de manera activa la participación infanto-juvenil en la toma de decisiones. Gracias, Pablo. Tenemos una pregunta del compañero Emilio Oroch, que estaba muy preguntón hoy día. Para ambos invitados, dice: ¿a qué obedece que las fuerzas de apruebo y el cambio de Chile vayan separadas y dispersas? ¿Creen que se podrá revertir en los constituyentes electos? No sé, como estaba terminando Pablo, dejemos a Daniel, pues, dejemos descansar a Pablo un momento. Es una pregunta más política, efectivamente. Yo creo que el tema está planteado en que existe visiones distintas, propuestas distintas, y efectivamente los que nos hemos sumado, por ejemplo, a la lista Pro Dignidad, hemos planteado la necesaria superación del modelo neoliberal, situación que no ocurre con todas las listas, digamos, que van y que llamaron a votar a prueba. Nosotros hemos planteado primero que el proceso constituyente ya partió. Otra cosa es la convención, que tiene que sistematizar, pero las demandas sociales vienen por años, digamos. Y vienen no solo como exigencia y como reclamos, vienen con planteamientos y con propuestas. Del tema del agua puedo dar una larga lista, digamos, de propuestas
a propósito, y salía, ojo, de las comunidades campesinas, de los pequeños agricultores, de organizaciones vinculadas al tema del agua, APR, organizaciones de defensa del agua, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, este proceso ya partió. Lo otro que nosotros hemos dicho, y que no todos lo reafirman así, es que nosotros vamos a partir desde una hoja en blanco. Nosotros no pensamos que hay que reformar la constitución de la dictadura, lo que nosotros pensamos es que efectivamente hay que construir una nueva, hacer una nueva constitución, porque es el mandato. El apruebo dijo, apruebo una nueva constitución, ¿sí? Y vinculado a ese elemento, efectivamente planteamos una constitución participativa. No pensamos que los y las constituyentes tienen que ir a encerrarse al Palacio Pereira, que es el espacio destinado efectivamente para abordar esta discusión, sino tiene que ser una discusión abierta, que se transmita a través de medios de comunicación, que los y las constituyentes tengan que ir a la comunidad, que se legitimen espacios formales y de hecho donde la comunidad pueda participar, porque efectivamente este proceso partió desde ahí. Y eso no menosprecia en ningún caso el rol que deberán jugar los y las constituyentes electos o electas. Entonces, ahí hay una mirada concreta. Y con respecto a eso mismo, una mirada también en torno a la visión del Estado, que ya algo hemos puesto aquí, en torno a la visión del tema de derecho y qué elementos principales o ejes debieran quedar consagrados efectivamente en la nueva Constitución. Entonces, efectivamente, la diferencia está. Nosotros pretendemos superar el modelo neoliberal, es un proceso, no nadie está diciendo que vamos a apretar un botón y lo vamos a resolver, pero efectivamente la Constitución debiera estar mirando para ese norte. ¿Y cómo se expresa eso en la elección de constituyentes? Bueno, esperemos que efectivamente ese es uno de los riesgos al haber tanta cantidad de listas en el ámbito del apruebo de toda la comunidad que votó aprueba una nueva constitución, pero efectivamente los proyectos son distintos. Lo que nosotros esperamos es que a lo menos exista una mayoría que permita que la derecha no logre ese tercio, que efectivamente pueda vetar o pueda detener, parar, poner traba en el camino efectivamente a las decisiones. Ojo, asumiendo que el tema de los 2/3 planteamos que tiene que ser discutido. No, es que ya se resolvió así. No, nosotros aprobamos una nueva constitución, no una constitución de 2/3. Fueron algunos los que plantearon y firmaron un acuerdo del 2/3. Yo no lo he firmado y no tengo por qué ir con esa definición, y efectivamente es algo que hay que pelear en la nueva, cuando se instale la nueva, la convención constitucional, efectivamente el tema de los 2/3, porque ni siquiera eso está muy claro. La soberanía tiene que estar radicada efectivamente en la convención y en el conjunto de la comunidad, y no como está hoy día en el Parlamento, digamos, que está como esa sombra que efectivamente va a estar detrás de la Convención Constitucional. Te quedaste pegado. Daniel, te quedaste pegado. Bueno, te esperamos que vuelvas rápido. Pablo. Bueno, un par de cosas. Estoy varios elementos de acuerdo con el compañero Daniel, más que mal somos de la misma lista, así que hay algo que nos une. Primero, como sería muy feo aquí. No, pero tres elementos que me gustaría poner en esta discusión. El primero, lo voy a poner en situación matemática. El apruebo ganó por un 80%. El rechazo se mantuvo en un 20%. Y es más fácil poner de acuerdo a un 20% que poner de acuerdo a un 80%. Entonces, en términos matemáticos, era más fácil hacer era más difícil hacer un proceso de transformación, como cuál es. Y tenemos claro, una gran parte de la sociedad, estamos de acuerdo en que queremos transformar la sociedad. Pero como hay una diferencia de cómo se transforma. Y cae de cajón que hay personas que ven una estrategia, otros ven otra, y otros ven una después.
Otro elemento que creo que es necesario considerar es que lamentablemente la política tradicional y el conjunto de partidos tradicionales que han estado en Chile, producto en parte de esa relación incestuosa entre poder político y poder económico, dinamizado y acentuado con esta constitución de los 80 que no permite el ejercicio democrático, trae de suyo la no validación de las instituciones políticas. Entonces, partidos emergentes como Convergencia Social son considerados como partidos que roban, o partidos del eje tradicional. Partidos que han estado siempre junto al pueblo, con el Partido Comunista, son partidos que se consideran como los mismos ladrones de siempre. Porque a todos nos ponen en esa misma bolsa. Incluso al Partido Comunista Acción Proletaria, que es considera centralinista, como dice el partido, para adentro. Todos los partidos ladrones. 21:45. Y en este sentido, me parece que ahí hay un elemento para desglosar. ¿Por qué las organizaciones sociales, o algunas organizaciones sociales, se ponen en otro pedestal y no quieren hacer esa vinculación política? Y ahí sería interesante analizar por qué hay gente que rechaza la política o rechaza las instituciones políticas y no promueven espacios de discusión, de diálogo, que es interesante, ¿no? Otro elemento que es interesante. Yo voy a ser bien honesto. A mí las listas independientes no les tengo tanta confianza. Y me cargan, lo voy a decir. Bueno, en verdad no me cargan, pero sí me queda mucha desconfianza. Porque una lista de un partido, de organizaciones políticas, ellos tienen claro una carta magna. Presentan un proyecto colectivo. Hay una biografía, hay un norte y un horizonte en avanzar. El Partido Comunista lleva más de 100 años y uno sabe su estrategia, sabe a dónde van y cuáles son sus nortes y sus principios. Convergencia Social tiene una carta de manifestación. Un independiente, ¿a quién le obedece? A una persona. A su misma conciencia. El independiente es una persona nomás. Eso es un caudillismo. Llamaron caudillismo. Bolsonaro se declara independiente. Trump se declara independiente. Silvia Izaguirre se declara independiente. Y eso importa. Y ahí hay que hacerle un doble clic a quien financia ese independiente. Porque conozco mucha gente que se declara independiente, pero si uno ve sus financistas, aparece Juan Sutil, aparece la Cámara Chilena de la Construcción, aparece Fontaine, que claramente representan ciertos económicos y ciertos intereses económicos. Entonces, me gustaría, no todo lo que es independiente es oro. 4 elementos. Lo que promovimos aquí, una de las cosas que me gusta Prueba de Dignidad, que creo que Prueba de Dignidad fue la lista que consideró de forma más seria hacer un proceso de articulación de diversas organizaciones políticas, sociales, e intentar generar los mayores acuerdos posibles con la diversidad de listas para evitar la dispersión. Por eso nos acercamos a hablar con el Colegio de Profes, con las diversas organizaciones sociales que están ahí instaladas, incluso a pesar de tener grandes diferencias tácticas, algunos partidos, nos acercamos a hablar con la lista de la prueba, a ver si podíamos llegar a un consenso, pero no se llegó porque teníamos diferentes fotos. Entendiendo que a pesar de que teníamos la centralidad de llegar lo más robusto posible, pero habían diferentes interpretaciones y no llegamos a ese nivel de dispersión. Y pasó este nivel de dispersión. Y lo último que quiero referir, y lo voy a hacer un poquito más, lo voy a poner quizá, me voy a poner un poco Nelson Acosta, un poco más a la conservador. Yo lo voy a decir quizás una cosa alcanzar los 2 tercios, pero nosotros ya garantizamos 1 tercio, que es el tercio que va a garantizar el bloqueo. O sea, cuando la UDI quiera decir en una carta blanca, en una hoja en blanco, quiero la propiedad de los derechos del agua, nosotros si tenemos 1 tercio vamos a decir, epa, no se puede. O queremos
legitimar el Estado subsidiario, nosotros vamos a decir, no, hasta acá no se pone de acuerdo. Y nos vamos a tener que sentar a poner un acuerdo. Y aquí quizá yo soy un partidario, ferviente partidario de los acuerdos. Ferviente partidario. Pero el problema que hemos tenido en la llamada democracia de los acuerdos de los 90, que es de los acuerdos 2000, es que los acuerdos lo decían en una misma, dos caras de la misma moneda. Que era como, se juntaban los estudiantes del colegio progresista con el colegio conservador y decían lo mismo. Se juntaban, en vez de juntarse en el Club de la Unión, se juntaban comiendo una parrillada en Chicureo, pero eso era el acuerdo que generaba. Lo que hay que generar un acuerdo donde entre todas las organizaciones sociales y organizaciones políticas y nos ponemos de acuerdo a los 15 millones de personas. Eso es. Y eso es lo que tenemos que lograr en el espíritu. Y creo que esa articulación se puede dar a botón de muestra concreto. Yo logré impulsar y protagonizar un acuerdo en torno a la Constitución, un acuerdo programático con todas las organizaciones, con la gran mayoría de candidatos y candidatas del mundo de la discapacidad. Y habían candidatos del Partido Republicano, candidatos del Partido Comunista, candidatos de la lista del pueblo, candidatas de la lista de independientes neutrales, del Frente Amplio, de la Concertación, del Partido Humanista, en fin, eran de todas las esferas, del Partido Colegio Verde, en pos de una agenda común que nosotros queríamos instalar. Y eso también van a ser ciertas flexibilidades que nosotros tenemos que ir pensando. Obviamente, quizás, sobre la ley del agua, sobre, por ejemplo, propiedad de recursos, bienes nacionales, puede haber una línea de consenso que es más amplia y tenemos que buscar ese espacio de articulación. Que quizás es más reducido, no sé, sobre minería, por decir algún ejemplo. Y hay que tener nosotros la capacidad de flexibilizar tácticamente para llegar a la mayor cantidad de acuerdos que permitan un avance político y que dé inicio a un ciclo político distinto, que es en pos de la superación de la sociedad neoliberal. ¿Por ahí nos quedamos, Pablo? Sí, no, si no, yo me largo y voy a estar como 4 horas, así que no. Vamos a ir terminando. A ver, pregunta para Pablo, de la compañera Marcela Lizana. Saludamos a la Marcela, saludamos a la Natalia que está por ahí y a la Erika, que son las mujeres que nos acompañan hoy día para que un poco haya de equilibrio, pero muy pequeño, de nuestras mujeres de la corporación. Pero bueno, estamos acentuando el poder femenino que se integren más. Dice la pregunta de la compañera Marcela. Pablo, entendiendo que las capacidades diferentes no son un atributo ciudadano que haga merecedor por sí mismo, ¿cómo estas capacidades diferentes, llámese motora, cognitiva e incluso trastorno, pueden verse en la nueva Constitución para ser incluidos en el sistema educativo de salud? Un poco, yo creo que está medio respondido en algunas partes de la otra respuesta, valga la redundancia, que tú diste, pero de todas maneras... Ya, gracias. Lo voy a tirar en 3 líneas. Primero, no existen las capacidades diferentes, existen las discapacidades. Las capacidades diferentes las tenemos todos. O si queremos pensar capacidades diferentes, las tenía Superman, los tiene Spider-Man, lo tienen los superhéroes, porque ellos tienen calidades especiales. Todos nosotros tenemos... El tema de la discapacidad es la barrera que no acepta una persona. En torno, efectivamente, la discapacidad para mí sí, yo creo que es un atributo, lamentablemente es un atributo en sí mismo, porque en Chile esa característica hace que tú tengas un cierto curso de vida y una cierta forma de trayectoria que se ven incluidos y de per se te hace excluirte del sistema social, sistema político, sistema económico. Y lo que tiene que intentar hacer la nueva Constitución es generar los mecanismos reparatorios o medidas afirmativas para que esa barrera se baje y tú puedas ingresar.
¿Y cómo se trabaja eso? Yo creo que bajo tres ejes: el reconocimiento constitucional y la discusión, que toda la discusión constitucional se vea del acceso universal, la inclusión y la diversidad. Así. Bien. Dice, bueno, hay un saludo para la compañera Erika y el compañero Luis Fuente, que dice, primero un saludo a tus padres, dice, y creo que a la nueva constitución debe reconocer a los niños y niñas, adolescentes, como personas sujetos de derechos y consolidar la protección integral. Para terminar, yo voy a hacer la última pregunta, porque nunca hago preguntas, pero para terminar voy a hacerle esta pregunta a los dos compañeros. Los dos han hablado de los 2/3 y de la hoja. Pero a mí me preocupa, ya estando electo, ¿desde qué punto de vista van a ver la participación ciudadana? ¿Ah? Hay algunos especialistas que dicen como asesoría de cabildo, otros dicen no, otra participación más directa, y también, digamos, con esto del poder revocatorio, que hoy día, si tuviéramos el poder revocatorio, ¿cómo estaríamos? ¿Ah? Varias figuras del presidencialismo y del Congreso, a lo mejor ya fuera. Compañero Daniel. Sí, bueno, decir que estábamos por una asamblea constituyente, digamos. Y la asamblea constituyente creo que mejor resolvía la pregunta que tú nos haces, digamos. Como lo que tenemos hoy día es una convención constitucional, efectivamente lo que hay que hacer es buscar el máximo de mecanismos que permitan dialogar, recoger, deliberar y que ojalá sea lo más vinculante posible las discusiones que se puedan generar a partir de la comunidad. Hay mecanismos que son efectivamente, y algunos ya los mencionamos, hay algunos conocidos, y lo más probable es que la convención funcione a través de comisiones, podría ser uno de los métodos, y por ende en las comisiones se le puede dar espacio a organizaciones sociales, instituciones, expertos y expertas que efectivamente puedan aportar. Lo segundo es que, ya decíamos, la convención partió y por ende hay que legitimar espacios que existieron. Existieron los cabildos comunales, no sé, las asambleas sociales. Durante el estallido social me tocó participar en muchos cabildos, digamos, o muchas reuniones, por llamar de alguna manera, que eran en lugares, no sé, sindicales, en lugares vecinales o en las mismas plazas, con mucha cantidad de personas, muy ordenadas, bien planteada, donde nos escuchábamos, o sea, no era algo así que no se pudiera tomar en cuenta. Yo creo que efectivamente esos espacios en alguna medida en algunos territorios existe, en otros habría que reactivarlo y efectivamente poder aportar a las organizaciones vivas de la comunidad. Porque uno preguntaría, ¿a los clubes deportivos no les interesa opinar, por ejemplo, sobre temas de deporte, entre otros temas, por supuesto? Claro que sí, ¿no? Y si uno los convoca y lo hace partícipe, efectivamente vamos a tener a esa comunidad, por ejemplo, opinando. Lo mismo en el ámbito de la salud, lo mismo en el ámbito de la educación, bueno, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que legitimar esos espacios. Por ende, tiene que ser una constitución que se discuta con la comunidad. Tiene que ser una constitución transparente, pública, porque ¿se imaginan ustedes que solo 155 personas, más allá del plebiscito de salida, solo discutan la constitución del país completo? O sea, no sé, yo creo que sería un nuevo error que cometeríamos si solo lo hiciéramos de esa manera. Por ende, también tiene que ser pública y hay que ver algún medio de comunicación o medios de comunicación donde puedan transmitir, donde pueda conocerse la opinión de los y las constituyentes, porque es un debate público y nacional. Nosotros hemos planteado que para hacer todo esto, y como ha sido la historia del mundo de nuestro país, hemos planteado que esa convención hay que rodearla. Y para que no caiga en la caricatura, porque nadie le va a ir a gritar el micrófono, ni al constitucional, ni a la constitucional, digamos. No, estamos hablando efectivamente de una comunidad informada, opinando, participando. O sea, el tema más concreto es que ustedes creen que tendría esa cantidad de votos el tema del 10% o el retiro del 10% si no fuera por la presión social.
Bueno, está claro entonces cómo tienen que quedar las demandas sociales en la nueva Constitución, a través de la presión social. Que también es, democrática, entre paréntesis, porque algunos la endemonizan, digamos. Ay, que te quedas pegado de repente, pensé que habías terminado, perdona. Pablo. Un par de cosas, varios elementos que, o sea, no sé si varios, pero algunos elementos que me podría plantear en esta discusión. La primera, no es para, con un afán de mini polémica, pero aquí tengo una ligera discrepancia con el Daniel. Ya para mí el nombre de convención y de asamblea, en términos formales, me da lo mismo. Como que yo sé que en términos simbólicos era importante, pero lo que hay que pelear más que por el nombre es como decir cuál va a ser la caracterización democrática de ese espacio. Y en ese sentido, yo creo que el elemento principal es el reglamento, que hay que discutir, que en el reglamento es donde vamos a prefigurar la calidad de la Constitución, porque ahí sí estoy de acuerdo con el Daniel. Lo que no puede pasar es que esto se transforme en un Congreso 2.0, que 22 horas. nos elijan y nosotros nos guardemos y estamos esperando ahí hasta el final de nuestros tiempos y de repente llegamos de milagro con las tablas de la venidos del monte Sinaí y decir estos son los 10 mandamientos que vamos a tener en la nueva Constitución. Los que salimos a la calle, los que hemos estado desde siempre en la lucha, ha sido por mayor democracia y mayor participación. Y eso es lo que tenemos que resguardar. Y en este sentido, yo soy parte firmé el compromiso constitucionabierta.com, el cual tiene como objetivo promover y facilitar y garantizar la participación activa de la ciudadanía y de la infancia, incluso con accesibilidad universal en la discusión constitucional, que es urgente tenerla, que es una necesidad y que permita que todas las personas seamos parte de la discusión. Y yo le pondría otro elemento. Esa discusión constitucional tiene que tener accesibilidad universal, tiene que tener intérprete de señas, tiene que ser un lugar donde todos puedan llegar y también tiene que ser con lectura fácil. ¿Qué es lectura fácil? Generar mecanismos para que todas las personas puedan entender lo que se está discutiendo. Porque por lo general, y nos pasa mucho a los políticos, a la gente política nos gustan esas cosas, que nos ponemos a discutir con las 10 palabras más complejas que tenemos, llenas de comas, llenas de sufijos y prefijos, y quedamos, wow, que es la tesis política, pero le entendimos 3 personas, un doctorado en filosofía y nadie más. Y eso suele pasar, eso es un mal de la izquierda. Entonces, hay muchos textos que no sé si estoy comprendiendo bien, pero creo que, lo importante es como que toda la gente lo discute. Creo que eso solamente, y obviamente, y solamente para tener un dato, como siguiendo con lo que decía el Daniel, que aquí estoy de acuerdo, lamentablemente el Congreso hace rato está rodeado por Ponce Lerú, está rodeado por Lux, está rodeado por Angelini, que en todo caso hoy día mandaron preso a Jaime Orpiz por la ley de pesca. Y Angelini se lavó las manos y él le redactó la ley. Eso. Gracias, Pablo. Bueno, algunos saludos de los compañeros de Alexis Zamorano, éxito. Éxito en la nueva Constitución generada en terreno, dice el compañero Luis Fuente. Los constituyentes deben aprovechar y trabajar en Cabildo, no en Palacio Pereira. Carlos Pinto, que compañero Daniel, lo felicito, ha sido clarito el compañero Carlos Pinto. Compañero Daniel es de Papudo. ¿Ah? Y él me hizo el contacto con la compañera para llegar a usted. ¿Ah? La compañera Erika Martínez, que tuvo un problema con la gata, portándose mal. Compañero Emilio Baroch, muy buenos candidatos, ojalá estén en los constituyentes electos, mucho éxito en sus campañas y saludo a nuestros compañeros de la sala. Erika Martínez, de nuevo, yo saludo a todos, los quiero, dice, nosotros también la queremos a la compañera como una sobrina, así que siempre la saludamos.
Hemos llegado al final de este conversatorio. Yo creo que ha sido muy provechoso, tanto para nuestros invitados como para nosotros. Seguimos nosotros aprendiendo de cada uno, interiorizando de temas y temáticas que de repente no manejamos ni conocemos y nos contribuyen también al conocimiento de esas temáticas. Así que les voy a dar un minuto a cada uno para que se despidan de esta sala, de esta audiencia. Así que, compañero Daniel, tiene su minuto para sus últimas palabras acá. Bueno, primero que todo agradecer la invitación. Es muy bueno que se generen estos espacios que permitan ir conversando sobre el tema de la Constitución. Es algo, como ya hemos dicho con Pablo, que nos incumbe a todos y a todas, y a todes, podríamos decir también, y que no está solo restringido a quienes van a ser los constituyentes. Yo creo que hay que empezar a cambiar las miradas con respecto al tema de la participación, con respecto al tema de cómo se resuelven las cosas, de cómo se hace vinculante en definitiva la voz de la comunidad. Yo creo que hay varios temas que hay que incorporar y sin duda ustedes, los y las presentes aquí, yo creo que son un aporte sustancial. Quizás este espacio todavía no dio para conversar aún más con cada uno o cada una de ustedes, pero efectivamente yo creo que ahí hay un aporte, hay una trayectoria, hay una experiencia que efectivamente uno ha valorado en otros momentos y que quiero obviamente aquí hacerlo también en este espacio. Entonces yo creo que es muy importante que ustedes sean parte de este proceso, así como otros espacios que debiesen generarse y que ya lo hemos conversado en esta transmisión, digamos. Entonces, no me queda más que eso, digamos, en realidad agradecer y enviarles un abrazo grande, grande a cada uno y una de ustedes y a los que nos estuvieron viendo a lo mejor a través también del Facebook Live. Eso, gracias. Solo para finalizar, quiero darle las gracias a este espacio por esta conversación y hacer una suerte de homenaje a ustedes. La juventud, que todavía me quedo parte de ella, tenemos siempre una cierta arrogancia de sentir que nosotros somos los que inventamos la rueda. Pero no hay que olvidar que nosotros somos una cadena de acciones y de luchadores que vinieron antes con nosotros. Y eso son ustedes, fueron parte de eso. Y como nosotros también, como bien dice la Erika, nosotros también, todos somos jóvenes, creo yo. Como los jóvenes de ayer, los de hoy y de mañana, que estamos juntos en el mismo horizonte de la transformación social. Y agradezco estos espacios de conversación transgeneracionales, estos espacios de diálogo, y que por fin podamos recoger y construir el sueño de la unidad popular. Un Chile socialista, un Chile democrático, un Chile republicano, un Chile en que todos íbamos a ser parte, y a sangre de fuego nos quisieron eliminar. Y ahí estamos, gracias a ustedes por sus luchas, sus enseñanzas, y esperemos aquí ser dignos herederos de la transformación por un horizonte socialista. Perdón, compañero, pero tú cerrar el micrófono porque aquí empezaron a sonar la olla y la reja. No me acordaba que hoy día a las 9 empezaba esto y ya empezaron a sonar, así que por eso que suene. Y ya está. Bueno, decirles, compañeros, que ha sido un grato momento conocerlos a ambos, a Pablo y a Daniel. Bueno, ya Daniel más o menos, yo creo que nos conocemos, ¿ah? en las huestes partidarias. A Pablo no lo conocía, me ha dado un gusto conocerlo, ¿ah? Saber su opinión, su defensa es muy interesante de su situación, así que a todos decirle muchas gracias porque nos hayan acompañado en el día de hoy y que tengan un buen fin de semana y que seguramente en los próximos días, la próxima semana,
nos podremos encontrar en otro conversatorio. No sé si abrimos los micrófonos a los que quieran despedirse.